tu nombre hicimos cuántas cosas. Pero ahí se cumplirá lo que dice, que no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Porque cristianos que se dicen ser cristianos hay muchos, y de a montón, muchísimo. En todo lugar donde vamos sabemos que hay muchas religiones, congregaciones, pero no todos alaban al Señor y glorifican al Señor en cuerpo, alma y espíritu. Muchos lo hacen solamente de labios, pero que el Señor nos dé fuerza y fortaleza para seguir adelante glorificando y exaltando su bendito nombre. Como dice el Salmo 103, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Bendito sea el nombre de nuestro Creador. Y así, para continuar con este servicio, mi hermano trae la palabra del Señor para compartir con cada uno de nosotros que estamos aquí, y así también a los que nos van a ver a través de las redes sociales, tal vez en vivo o la grabación. Todo sea para honra y gloria del Señor y no para hacer ninguna clase de ganancia financiera en este mundo. Bendito sea Dios. Todo sea para la honra y la gloria del Rey de Reyes, y nuestro hermano queda con nosotros. Dios los bendiga. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos y amigos Santo, que están santo, presentes, Rey, y los que están presentes, bendito, y los que van a estar presentes también. A cada uno de ustedes, que el Señor les bendiga. Ricas y abundantes bendiciones del Dios Todopoderoso, del que nos permite la vida, del que nos permite el aire. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Vamos a compartir esta poderosa palabra. Sabemos que nosotros por en sí mismos, nosotros no somos competentes para compartir el mensaje de salvación, para compartir el mensaje el cual nos lleva a un camino de una eternidad. Bendito sea el Señor. Vamos a compartir esta palabra poderosa. Sabemos que muchos hoy en día se dicen ser cristianos, pero bendito sea el Señor, son cristianos solamente donde el líder los mira, donde solamente el líder está viéndolos, pero cuando ya el líder no los ve, ya no son cristianos. La palabra del Señor nos dice a nosotros y nos enseña que nosotros debemos andar como en el día, porque nosotros, dice la Biblia, que nosotros somos luminares en medio de una generación perversa y maligna. Bendito sea el Señor. Los verdaderamente hijos, los nacidos de nuevo, adoran al Padre en espíritu y en verdad. Por eso nosotros tenemos que ser imitadores de Dios como hijos amados de Dios. Bendito sea el Señor. Pero hoy en día, por eso abunda muchos que se dicen ser cristianos. Pero bendito sea el Señor, porque la palabra se va a cumplir, y la palabra tiene un cumplimiento donde Jesús dijo: en aquel día me dirán, eché fuera demonios en tu nombre hice milagros, y allí se cumplirá lo que está escrito. Amén. No todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, porque muchos utilizan el nombre de Cristo Jesús para hacer ganancias deshonestas. Muchos utilizan el nombre de Cristo Jesús para profetizar en el nombre de Cristo. Muchos utilizan el nombre de Cristo para echar mentiras. Muchos utilizan el nombre de Cristo, bendito sea el Señor, para hacer revelaciones de hombre. Pero nosotros somos advertidos. Cada palabra, cada cosa que nosotros escuchemos, tenemos que pasarlo por el filtro. Tenemos que filtrarlo, así como nos enseña la palabra. Amén. A escudriñar los espíritus, a escudriñar la poderosa palabra. ¿Por qué? Porque no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y todo aquel que quiera hacer la voluntad de Dios no se va a extraviar del camino. ¿Y quién es el camino? Jesús. Dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es a través de esta bendita palabra. Por eso todo aquel que viene profetizando, todo aquel que viene soñando, dice la Biblia que son sueños de su propio deseo.
propio corazón, de sus propias concupiscencias, porque dice Jehová, no los envié yo, sino que ellos mismos están profetizando de los deseos, de los pensamientos que tienen en su corazón. Gloria a Dios, aleluya, santo. Vamos a compartir esta poderosa palabra y como tema le hemos titulado un versículo bíblico: no seas partícipes en la desobediencia de ellos. No seas partícipe en la desobediencia de ellos, porque se han apartado por lucro, se han apartado del camino de la verdad por complacer sus propios vientres, por complacer a hombres, por complacer a espíritus engañosos. Bendito sea el Señor. Vamos a leer la palabra en Efesios. Cristo vive. En Efesios capítulo 5 vamos a leer versículos 6 hasta el 11, pero nos vamos a enfocar en el 6 y el 7. Vamos a ir así sucesivamente. Bendito Dios, aleluya. Me responde con un amén cuando lo tengan aquí. Y usted, amado Dios, hermano, amén, si usted está aleluya. viendo, busque su palabra también. Busque la Biblia ahí, porque vamos a predicar palabra de Dios y no de hombre. Palabra de la cual nos lleva a una santificación. Palabra de aquella que nos dice que tenemos que apartarnos para Dios y no escuchar lo que el hombre dice, sino lo que dice la Biblia. ¿Lo tenemos? Amén. Amén. Y la palabra de Dios la leemos honrando al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Dice así: nadie os engañe con palabras vanas, Amén. porque por estas cosas, dice, viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis partícipes, no seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Y hoy la palabra viene a reprender todas esas palabras, todas esas obras infructuosas. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a estar leyendo los versículos, porque lo que yo hable no vale, sino lo que la palabra de mi Padre dice. Eso es lo que vale. Yo me puedo equivocar en lo que digo, pero la palabra de Dios es infalible. La palabra de Dios nadie puede contender con ella. Solamente los rebeldes, solamente los que se rebelan contra Dios, solamente aquellos que dicen ser de Dios, pero no son de Dios. Por eso la Biblia nos enseña y nos dice: mirad pues que nadie nos engañe. No permita que nadie lo engañe con ideas falsas, con ideas de culto religioso, con ideas religiosas, con ideas, amados hermanos, y estratagemas de hombre. Sino tenemos que pasar por el filtro de la palabra a ver si aquel espíritu es de Dios. Comprobar los espíritus, como dice la palabra. Bendito sea el Señor. Amén. En Cristo vive. primera de Juan capítulo 4, en el versículo 1 así dice: bendito sea el Señor. Por eso nosotros, amados hermanos, no tenemos que permitir que nadie venga a engañarnos. Para eso Cristo, para eso nos ha dejado la palabra. Y la palabra es vida. La palabra es la que nos lleva en ese camino derecho, amados hermanos. Pero muchos, amados hermanos, se han desviado. Pero todo aquel que se desvía de la verdad, porque miren lo que dice la Biblia: porque por estas cosas, dice, viene la ira de Dios. Pero note algo diferente aquí lo que dice: sobre los hijos. ¿Pero cuáles hijos? Sobre los hijos de desobediencia. Sobre los hijos, aquellos que no están haciendo un culto, aquellos que están haciendo el pensamiento de su
su corazón, aquellos que están haciendo lo que es agradable a los ojos humanos, aquellos que están, bendito sea el Señor, desviados del camino. Sobre los hijos de desobediencia viene la ira de Dios. Vamos a ver en Romanos capítulo 1, versículo 18. Romanos capítulo 1, verso 18. ¿Por qué? Porque hay muchos que quieren detener la palabra de Dios, pero vea lo que le va a tocar si no se arrepienten. Vea lo que dice la Biblia. Dice la palabra: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad, dice, e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, que transversan la palabra, que vienen y hacen lo que un hombre ha soñado. Los soñadores vienen a hacer visiones de su propio corazón y las hacen para rendir culto. No, amado hermano, no, amado hermano, porque la Biblia dice que todavía usted es un hijo, pero es un hijo de desobediencia. Así que hoy es el tiempo que usted vuelva al camino de la luz, al camino de la verdad, al camino de la vida, al camino que conduce a esa vida eterna. Porque así desviado, amado hermano, la ira de Dios se revela, como dice Romanos, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Todo aquel que está deteniendo la verdad con la injusticia, todo aquel que está practicando todo lo que un hombre ha soñado, lo que un hombre ha profetizado, lo que un hombre ha dicho, amados hermanos, las profecías las tenemos claramente en la palabra. No hay nada ni de qué añadir. No hay que añadir, porque Cristo dejó todo ordenado. Cristo dejó en orden toda esta bendita palabra para que ninguno pueda tropezar, para que todos, bendito sea el Señor, podamos seguir el Evangelio, ese Evangelio que transforma, ese Evangelio que cambia, pero no aquellos mandamientos y consejos de hombre, amados hermanos. Injusticia de los hombres, dice, sueños, revelaciones, visiones, benditos, de su propio corazón, adivinaciones. Muchos adivinos hay en las congregaciones, muchas profetizas, muchos, aquellos que profetizan también, muchos soñadores. La Biblia, vamos a ver, vamos a ponerlo con la luz de la palabra, a la luz de la palabra. ¿Qué nos dice Dios? ¿Qué nos dice? Si es de Dios o no son de Dios, si Dios los ha enviado o no los ha enviado Dios. ¿Todavía tenemos profetas o ya se terminaron los profetas? ¿O todavía hay que seguir añadiéndole con profecías falsas de la palabra? La palabra está completa. No necesitamos más profecía, porque tenemos la palabra, la profecía más segura en esta bendita palabra, en la cual tenemos que estar, dijo Pedro, atentos, como a una antorcha encendida, dice que hasta que el día resplandezca. Vamos a leer, amados hermanos, para ver la injusticia de los hombres, para ver los sueños, revelaciones, visiones de su propio corazón, y hasta practican adivinaciones. Dicen, Dios me dijo esto, Dios me dijo aquello, cuando Dios nunca ha hablado. ¿Quién ha estado en el secreto del Señor? Dice la Biblia. ¿Quién ha escuchado su voz? ¿Quién ha escuchado la voz de mi Creador? ¿Quién ha escuchado la voz de mi Hacedor? ¿Quién la ha escuchado? ¿Hay alguien que pueda resistir a su voz? La palabra del Señor está aquí, revelada. No podemos decir, vamos a ir a Jeremías capítulo 29, en el versículo 8. Bendito sea el Señor, porque muchos hoy en día son engañados, y hay otros que se dejan engañar también, y así siguen engañando. Esta es como una cadena. El que engaña viene de ser engañado, y el que es engañado va a engañar a otros. Pero la palabra del Señor nos da aquí
la recomendación a la luz de la palabra. Bendito Dios. Dice la Biblia, Jeremías capítulo 29, versículo 8. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis. Aquí la Biblia nos está alertando que no, dice, que no os engañen vuestros profetas. Hoy en día muchos profetas han salido. Muchos que dicen: Dios me dijo esto, Dios me dijo aquello, Dios tiene propósito, Dios me dijo que usted tiene un ministerio, Dios me dijo que tiene lo otro, y todavía siguen en rebeldía y Dios habla con ellos. Amados hermanos, la Biblia es clara. Tenemos que ser humildes nosotros. Y muchos hoy en día hacen esto para decirse: wow, cómo al hermanito Dios le habla, wow, cómo a la hermanita Dios le habla, pero no le dice: cambia tu manera de vivir, no te jactes de lo que tienes o lo que estás haciendo. Todavía siguen todavía siguen peleando, y Dios no les ha dicho que tienen que cambiar ese corazón negro, ese corazón oscuro que tienen, pero Dios les habla, dicen. Amados hermanos, la Biblia es clara. Vamos a leer otro versículo. Jeremías 14, 14. Para la gloria y honra del Señor. No somos sabios, pero bendito el Espíritu que mora en nosotros, el cual da sabiduría a quien Él quiere. Dice la Biblia: me dijo entonces Jehová: falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No les envié, ni les mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetizan. Todo aquel que profetiza, todo aquel que dice que Dios le dijo, primeramente que le diga que cambie su manera de vivir. Primeramente que le diga a través de la palabra que tiene que ser humilde. Porque no hay humildad en tales personas que dicen que Dios les habla. No hay humildad. Pasan peleándose, pasan en guerra, pasan en murmuración, pasan haciendo tantas cosas del cual Dios se avergüenza de ellos más bien. Son una vergüenza para el evangelio. Son una vergüenza para los débiles. Son una vergüenza más bien. Pero dicen: Dios me dijo. Dice la Biblia, y no lo digo yo. Dice: profetizan en mi nombre los cuales yo no envié. Y que dicen, dice la Biblia: no los envié, ni les mandé, ni les hablé. Visión, oiga bien, visión mentirosa. Óigase bien, más adelante. Adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetizan. Gloria a Dios. La Biblia a mí me enseña en la epístola de Pedro que no hay otra profecía. Que dice que la profecía más segura está en este bendito libro. Todo aquel que profetiza y que dice que soñó, vanidad de su propio corazón. Vanidad que hay en su propio corazón, en su propia mente, en su propio deseo. Porque muchos han querido supuestamente profetizarle a este siervo. Pero cuando escucha la profecía le digo: que el Señor te reprenda. Porque el que anda en luz, ¿qué concordancia tiene la luz con las tinieblas? Ninguna. Entonces nosotros, amados hermanos, cada uno que venga y diga que yo adoro a Cristo y que predica la palabra, tenemos que pasarlo por el colador. Tenemos que pasarlo por la palabra. Tenemos que escudriñar esta bendita palabra. Porque os parece, Jesús dijo, que aquí está la vida eterna. ¿Os parece que aquí está la vida eterna? Vamos a leer más versículos acerca de estos sueños, estos soñadores, estos que adivinan, estos adivinos, porque no son enviados por Dios. La Biblia aquí nos está aclarando. La Biblia nos está diciendo. Jeremías 23, vamos a leer
y 18. Dice el 16. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, dice, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Una vez más, hablan visión de su propio corazón, no hablan lo que Dios ha dicho, porque aquel que profetiza, profetiza lo que está escrito en este bendito libro, profetiza lo que está aquí en esta bendita palabra, no va a añadir, porque aquel que le añade, dice Apocalipsis, que vendrán las plagas y las maldiciones sobre él. Vamos a leer el 18 que dice: porque dice, ¿quién estuvo en el secreto y vio y oyó su palabra? ¿Quién? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? ¿Hay alguien? Bendito sea el Señor. Nadie estuvo en el secreto de Jehová. Nadie estuvo atento a su voz y la oyó. Nadie. Bendito sea el Señor. Por eso dice la Biblia que no creáis las visiones, las revelaciones de hombres. ¿Por qué? Porque de su propio corazón, de su propia concupiscencia salen esos sueños. Tal vez no comió y soñó abundancia. Tal vez tenía hambre y soñó que estaba comiendo mucho, abundancia. Bendito sea Dios. ¿Por qué? Porque en su corazón había hambre. Muchos hoy en día están siendo fracasados porque siguen religiones también donde un hombre ha soñado algo y lo han puesto en práctica como un culto a Dios. Muchos, dice la Biblia, que hasta matarán y pensarán que rinden culto a Dios. Ellos así mismo piensan que una revelación de un hombre es rendir culto a Dios. Todo aquel que es guiado por el Espíritu va a practicar lo que el Espíritu le dé en ese mismo instante. No aquel mandato de hombre, no aquel mandamiento, no aquel deseo de un hombre que por serse famoso o por decir que el fulano aquel, que el fulano allá, que este fulano tiene esa iglesia allá. Para eso lo hacen de su propio corazón, visiones de su propio pensamiento y de su propia concupiscencia, de su propio corazón. Por eso la Biblia nos dice y nos da un consejo. Gloria a Dios. Porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? ¿Hay alguno? Bendito sea el Señor. Sigamos leyendo. 23, ahí mismo, 23, 25. Y 26 vamos a leer. Yo he oído, dice, lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo, soñé, soñé. Hoy pasa lo mismo. Así como estos profetas, hoy se han levantado profetas que soñé y que Dios me dijo esto y que Dios me dijo lo otro, que Dios me dijo lo otro. ¿Qué pasa, pueblo? Son hijos, pero de desobediencia, dice la Biblia. Nosotros por eso no seamos partícipes en la desobediencia de ellos. Y por eso en el mundo, miran a uno haciendo una cosa, eso se va pegando, eso se va pegando. De ahí se agarra una costumbre. Todo eso es una costumbre que han agarrado. ¿De qué? De que alguno soñó y que el otro soñó y que el otro dio una revelación. Bendito sea el Señor. Todos se contagian, bendito sea el Señor, pero nosotros tenemos que estar atentos y pasar con lupa por este colador de la palabra. Aquí no se escapa nada. Aquí todo está la verdad. Aquí nos venimos a la palabra. Alguien que soñó, vamos a venir y escudriñamos la Biblia. ¿Qué nos dice la Biblia del que soñó? Soñó porque tenía hambre. Soñó porque tenía un deseo en su corazón.
por eso. Y entonces dice el 25, yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo, soñé, soñé. Dice el 26, ¿hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? Su propio corazón les engaña. Por eso profetizan el propio engaño de su propio corazón. Porque yo puedo, digamos, profetizar cosas que he soñado, pero como yo vengo y me arrodillo y le digo, Señor, quita todo esto de mí, porque tu palabra es la verdad. Porque yo puedo hacer que alguien tropiece, que alguien se extravíe, si yo pongo un sueño de lo que yo haya soñado. Puedo hacer que aquellas personas rindan un culto a un sueño mío. Entonces se van a desviar del camino de verdadero. Tal vez predican la palabra, pero cuando están haciendo algo, un sueño de un hombre, un mandamiento de un hombre, se han desviado del camino. Aunque prediquen la palabra. Porque por eso dijo Jesús, en aquel día me dirán, Señor, Señor, ¿no echamos fuera demonios? ¿No sanamos enfermos? Entonces les declararé, apartados de mí, hacedores de maldad, no los conozco. La palabra es viva y eficaz. Todo aquel que se enoja con esta bendita palabra, la ira de Dios viene sobre él si no se arrepiente. Les digo por qué. Todo aquel que está practicando algo y algo que no es de Dios, que ellos mismos saben, o tal vez lo hacen por ignorancia, o tal vez lo hacen por engaño, porque como dije al principio, muchos vienen engañando, dice la Biblia, y otros vienen a ser engañados. Entonces, si aquellos que fueron engañados siguen engañando, hoy es el día que pueden arrepentirse. Hoy es el día que pueden arrepentirse, que pueden dejar toda práctica humana, toda práctica del hombre, todo mandamiento de hombre, todo mandamiento y volverse a la luz de Cristo, volverse a la luz de la palabra, porque muchos quieren hacerse famosos. Vaya, para que mi nombre aparezca, digamos, o un nombre que yo invente. Voy a poner un nombre, un ejemplo: Ríos de Agua Viva. Y si yo digo, no, pues este nombre vamos a ponerle y lo vamos a enaltecer el nombre. Amados hermanos, estamos en error. El nombre que tiene que ser enaltecido es el nombre de Cristo Jesús en todo lugar donde nosotros vayamos. No podemos enaltecer a nadie. Son deseos del propio corazón del hombre, del propio pensamiento humano. Todo aquel que promociona un rótulo no es de Dios. Todo aquel que viene a promocionar que la iglesia tal, que la iglesia aquí, que la iglesia acá, la iglesia es de Cristo. La iglesia no tiene un nombre en específico. Somos el cuerpo de Cristo. Gloria a Dios. Así es, amén. Somos el cuerpo de Cristo. Dice la Biblia, ¿hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? No piensan, dice, no piensan cómo hacen, dice, que mi pueblo se olvide de mí, de mi nombre, con sus sueños, que cada uno cuenta a su compañero, al modo, bendito sea el Señor, que sus padres, dice, se olvidaron también de mí, de mi nombre. ¿Por qué? Allá pasaba lo mismo. Se olvidaron de Dios y se fueron con los baales. Hoy se olvidaron de Dios y se fueron con los mandamientos de hombre. Hoy se fueron con el engaño del enemigo, con el engaño del espíritu, de esos espíritus, porque son espíritus de engaño. Sí, se van por los rótulos, bendito sea el Señor. Mirad que nadie os engañe, dijo Jesús. Mirad que nadie os engañe, porque muchos vendrán en mi nombre, dice, diciendo yo soy de Cristo, diciendo yo adoro a Cristo. Muchos, dice en Tito 1:16, dice que muchos dicen que adoran a Cristo, pero con lo que hacen niegan a Cristo. Por eso son hijos
de desobediencia. La Biblia lo llama hijos de desobediencia. Vamos a leer Colosenses 2. Colosenses capítulo 2. Bendito sea el Señor. Capítulo 2, versículo 4, 8 y 18. Dice el 4. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Dice el 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías también. Palabras persuasivas son palabras que implementan los hombres para engañar. Son, digamos, esos sueños o esas visiones son palabras persuasivas que parecen ser verdad, que Dios me dijo esto, que Dios me dijo aquello. Cualquiera va a venir a creer porque va a creer que Dios lo dijo. Entonces, son palabras persuasivas. Pero nosotros no tenemos que escuchar palabras persuasivas porque tenemos la palabra más segura que es la Biblia. Tenemos que estar atentos. En el 8 dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Todos están haciendo esto. La mayoría. Porque hay unos 2 que 3 ahí también que están predicando la palabra de verdad. No están promocionando rótulos. No están, sino que promocionan al Rey de Reyes y Señor de Señores. Cristo viene, Cristo viene. Así que, amados hermanos, no podemos andar promocionando el rótulo que tiene, bendito sea el Señor, el lugar donde se reúne la iglesia de Cristo. No podemos andar promocionando eso. ¿Por qué? Porque es un deseo propio del corazón del hombre. Así es, amén. Es un deseo del corazón del hombre. Promocionar, ¿para qué? Para que el orgullo, para que su corazón se le infle. Muchos dicen, para engañar también. Dios tiene propósito para tu vida. Dios me dijo que esto. ¿Cuándo ha oído la voz de Dios? Dice la Biblia, ¿quién estuvo en el secreto de Él? ¿Quién oyó su voz? Bendito sea Dios. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Bendito sea Dios. Aquí, amados hermanos, por eso toda profecía y todo aquello que se nos diga, toda predicación, hay que pasarla por lo que dice la Biblia. Hay que pasarla por el filtro de esta bendita palabra. Son espíritus engañosos, son espíritus engañadores y carnales. Por eso, bendito dice la Biblia, probad los espíritus con el filtro que es de esta bendita palabra. Vamos a ver cómo podemos filtrarla. Primera de Juan, capítulo 4, en el versículo 1. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1 dice, porque ¿quiénes van a engañar? Amados. ¿Quiénes son los amados? Somos la iglesia. Porque aún si fuese posible, dijo Jesús, a los escogidos os engañarán. Entonces, ¿a quiénes vienen a engañar? A los escogidos, a los hijos. Por eso dice Pablo aquí, amados, no creáis todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo, diciendo, Dios me dijo, yo soñé, yo vi, yo estuve con Dios acá y Dios me habló en la playa. No, amados hermanos, hay que probar los espíritus, dice la Biblia. ¿Por qué? Por eso fuimos al Viejo Testamento, donde también había esos falsos profetas. Y había más falsos que profetas buenos. Podemos ver allá cuando los Baales, había un profeta de Dios y habían 499 de los Baales. Por eso, amados hermanos, hay que probar los espíritus, a ver si son de Dios. ¿Y cómo podemos probar los espíritus? A la luz
luz de esta bendita palabra. El que no trae esta doctrina, amados hermanos, y el que se enoja con la doctrina de Cristo, tiene que arrepentirse. Porque lo que les iba a decir también, ¿por qué el católico se ofende cuando usted le dice que está adorando un ídolo? Porque le dice la verdad. ¿Por qué aquel hermanito cuando le dice de profecía falsa se enoja? Porque le está diciendo la verdad. Todo aquel que se le dice y se le confronta con esta bendita palabra que es verdad, se va a enojar. ¿Por qué? Porque el Espíritu lo está confrontando. Es lo mismo aquel católico que se enoja cuando se le dice que no tiene que rezar ídolos. ¿Por qué? ¿Por qué se enoja? Porque le está hablando lo que la palabra dice. No adorarás imágenes. Y lo mismo aquel que se dice ser cristiano y está siguiendo un mandamiento de hombre y se enoja. Se enoja porque la verdad se le está diciendo. Todo aquel que se le dice la verdad y no se enoja es porque está en la verdad. Es porque está practicando la verdad de Cristo. Pero aquel que se enoja no está en la verdad. Amén. No está en la verdad. Porque aquel católico por eso mismo se enoja. ¿Por qué? Porque está en la mentira. Aquel cristiano que se dice ser cristiano, ¿por qué se enoja? Porque está en la mentira. Porque muchos me han dicho, ¿y a usted qué le ofende, qué le ofenden los ídolos? Y también me han dicho, ¿y a usted qué le ofende la doctrina? No me ofende a mí. Me da lástima por las personas que van a ser engañadas. Así es, amén. Lástima me da. Y como yo no estoy para callarme, sino para hablar esta bendita palabra. Yo no estoy para callarme, como se lo he dicho a quien sea. Le puedo decir la verdad a quien sea, hasta el presidente. Bendito sea el Señor. Por eso debemos examinarlo todo, dice la Biblia en Tesalonicenses. Retener lo bueno y desechar lo malo y reprender también. Reprender todas las falsas doctrinas. Todas las falsas doctrinas. Y nos dice en Efesios. Efesios, ahí mismo donde leímos, donde empezamos. Efesios 5:11 dice, y no, pero también no tenemos que ser partícipes con ellos. ¿Cómo? Yo voy a exhortarlos si estoy participando con ellos. Amén. No puedo yo venir a reprender si estoy adorando un ídolo. No puedo venir a reprender si estoy haciendo un mandato de hombre. No puedo reprender. Dice la Biblia, y no participéis en las obras infructuosas. ¿Por qué? No tienen fruto. No tienen un fundamento de Cristo. Así es, amén. No tienen fundamento de Dios. Algo que Cristo nos enseñó, amén, así es. Dice la Biblia, infructuosas de las tinieblas. ¿De dónde son? De las tinieblas. ¿Y quiénes la practican? Los hijos de desobediencia. La Biblia lo dice. En el 6 dice, sobre los hijos de desobediencia. Pero viene la ira de Dios, dice, así que es tiempo para arrepentirse. Si no, dice más bien, reprenderlas.